Buenos días. El día de hoy voy a realizar dos ejercicios de lo que viene a ser la fricción en tornillos. Como primer ejercicio tenemos lo que viene a ser el torque necesario para elevar una carga. En este ejercicio lo que voy a hacer es calcular el torque necesario para elevar una carga mediante un tornillo de potencia de rosca cuadrada. Como podemos apreciar, tenemos lo que viene a ser los datos: 6000 newtons, tenemos diámetro medio de 50 milímetros, el paso que es de 10 milímetros y el coeficiente de fricción que viene a ser de 0,14. Lo primero que voy a hacer, como pueden apreciar, es pasar de milímetros a metros, ya que la fórmula que queremos conseguir está en el sistema internacional, así que pasamos de 50 milímetros a 0,05 metros, 10 milímetros a 0,01 metros. Después, lo que viene a ser el tornillo es de una sola entrada, así que el avance es igual al paso. Como pueden apreciar en la fórmula, viene a ser lo que es L igual P igual 0,01 metros. El siguiente paso es calcular el ángulo de hélice. Como pueden apreciar, aquí tenemos lambda igual a la tangente inversa de L sobre pi diámetro medio. Una vez hecha la fórmula, ahora vamos a sustituir con los datos reales. Como pueden apreciar, tenemos lambda igual tangente inversa 0,01 sobre pi entre paréntesis 0,05. Ahora vamos a realizar la operación, lo cual esto nos viene a dar lo que es lambda igual a tangente inversa entre paréntesis 0,06366, y como resultado final nos da lambda igual a 3,64 grados. Como siguiente parte del procedimiento tenemos ahora el cálculo del ángulo de fricción. La fórmula de esta es el ángulo de fricción igual a la tangente menos 1 por el coeficiente. Sustituyendo nos queda el ángulo de fricción igual a la tangente menos 1 en paréntesis 0,14. Por lo tanto, esto nos daría ángulo de fricción igual a 7,97 grados. Una vez obtenidos los dos ángulos, aplico lo que viene a ser la ecuación del torque necesario para elevar la carga, la cual es momento o torque igual a carga que soporta el tornillo, diámetro medio sobre 2 tangente en paréntesis ángulo de fricción más ángulo de hélice, o lambda. Una vez viendo la fórmula, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Como pueden observar, tenemos momento igual a 6000, entre paréntesis 0,05 sobre 2 tangente entre paréntesis 7,97 grados más 3,64 grados. Primero, lo que vamos a hacer es sumar los ángulos, que es 7,97 grados más 3,64 grados, que eso nos da un igual de 11,61 grados. Entonces tenemos momento igual a 6000 entre paréntesis 0,025, tangente entre paréntesis 11,61 grados. Multiplicando 6000, 0,025, eso nos da 150. En cuanto a la tangente de 11,61 grados, es aproximadamente 0,2055. Por lo tanto, momento es 150 entre paréntesis 0,2055. Finalmente, esto nos da un resultado de momento igual a 30,83 newtons por metro. Esto significa que se necesita un torque aproximado de 30,83 newtons por metro para elevar la carga de 6000 newtons. En este segundo ejercicio voy a calcular el torque necesario para bajar una carga y también voy a verificar si el tornillo es autobloqueante. ¿A qué me refiero con autobloqueante? Es cuando la carga no puede hacerlo girar por sí sola, por así decirlo. Los datos que tenemos para este ejercicio son 4000 newtons, diámetro medio de 40 milímetros, el paso de 6 milímetros y el coeficiente que viene a ser de 0,12. Como ya les había mencionado antes, tenemos que pasar los milímetros a metros para realizar lo que es la ecuación al sistema internacional. Entonces pasamos de 40 milímetros a 0,04 metros, pasamos de 6 milímetros a 0,006 metros. Y como ya les había mencionado en la ecuación anterior, el id es igual a P igual a 0,06 metros. Como siguiente paso, vamos a calcular el ángulo de hélice con la fórmula lambda igual a tangente inversa, entre paréntesis, el id sobre pi por diámetro medio. Sustituimos eso y nos queda lambda igual a la tangente inversa, entre paréntesis 0,006 sobre pi, entre paréntesis 0,04. Por lo tanto, esto nos da un resultado final de lambda igual a 2,73 grados. Después calculamos el ángulo de fricción. Eso es el ángulo de fricción igual a la tangente inversa por el coeficiente. Sustituyendo tenemos el ángulo de fricción igual a la tangente inversa por 0,12. Entonces nos da un resultado de el ángulo de fricción igual a 6,84 grados. Como el problema pide bajar la carga, vamos a utilizar la ecuación de momento o torque igual a carga que soporta el tornillo, diámetro medio sobre 2, tangente entre paréntesis, ángulo de fricción, menos el ángulo de hélice, ya que como les había mencionado vamos a bajar ahora la carga. Vamos a sustituir los datos y nos queda momento igual a 4000, entre paréntesis 0,04 sobre 2,
Tangente entre paréntesis 6,84 grados menos 2,73 grados. Realizamos esta resta y nos da un igual de 4,11 grados. Entonces tenemos momento igual a 4000 entre paréntesis 0,02 tangente entre paréntesis 4,11 grados. Resolviendo todo esto nos daría lo que viene a ser un momento de 5,75 newtons por metro. Ahora vamos a verificar si el tornillo es autobloqueante. La condición del autobloqueo es siempre y cuando el ángulo de fricción sea mayor que el ángulo de hélice. En este caso tenemos 6,84 grados, que viene a ser mayor que 2,73 grados. Como el ángulo de fricción es mayor que el ángulo de hélice, el tornillo sí es autobloqueante. Esto significa que la carga no baja por sí sola y se necesita aplicar un torque de 5,75 newtons por metro para hacerla descender de forma controlada. En conclusión, en todo lo que se hizo el video, el primer ejercicio se obtuvo el torque necesario para elevar una carga, mientras que en el segundo se calculó el torque para bajarla y se comprobó que el tornillo es autobloqueante. Estos cálculos permiten conocer el esfuerzo necesario para obtener un tornillo de potencia de manera segura. Muchas gracias por su atención.